En este video hablaremos de las razones trigonométricas. ¿Y qué son las razones trigonométricas? Dividámoslo en dos palabras, razones y trigonométricas. La palabra razón en matemáticas se refiere a una relación que hay de una magnitud con otra magnitud o es una comparación de una cosa con otra cosa. Pero al referirse en trigonometría o en la palabra trigonométrica se refiere a que hablaremos de triángulos, pero específicamente de triángulos rectángulos. Ahora, ¿cuál es la utilidad o en qué momento se ocupan? Bien, en el momento en que nosotros queremos calcular un ángulo o la medida de un lado y tenemos esos datos faltantes, entonces las vamos a ocupar. Pero antes de realizar algunos cálculos, creo que vale la pena resaltar que el triángulo rectángulo pues tiene un ángulo de 90 grados y tiene tres lados que se refieren a cateto y hipotenusa. Entonces distingámoslo. Nosotros partimos de ubicar el ángulo de 90 grados que se llama recto. Entonces en este primer triángulo, este sería el ángulo, este sería el ángulo, este y por último este. Ahora, nosotros para ubicar la hipotenusa, pues sabemos que es el lado de mayor tamaño. Entonces, le vamos a poner, en este caso, si yo me doy cuenta, este es el lado de mayor tamaño. Y le vamos a poner su nombre, hipotenusa. Lado de mayor tamaño sería este, hipotenusa. Hipotenusa, hipotenusa, hipotenusa. Una vez que determinamos el lado de mayor tamaño, ahora están los catetos. Pero ¿cómo sé cuándo es uno y cuándo es otro? Cateto opuesto o cateto adyacente. Entonces necesito tomar un ángulo de referencia. En este caso, marquemos este ángulo de referencia. Marquemos este y marquemos este. Una vez que tomamos este ángulo, ahora el lado que está al contrario de este ángulo, es decir, no está junto, está al contrario, va a ser el cateto opuesto. Entonces le vamos a poner en su forma abreviada CO, que significa cateto opuesto. Veamos acá, tengo este ángulo. Lado contrario sería cateto opuesto. Tengo el ángulo, lado contrario sería cateto opuesto. Ángulo, lado contrario, cateto opuesto. Ahora, el otro es obvio que sería el cateto adyacente, pero si nos damos cuenta, o para que lo distingas, si tú comienzas al revés, comenzando por el cateto adyacente, es el que está junto al ángulo. Adyacente quiere decir que está junto o pegado a. Pero como ya tengo este lado que es la hipotenusa, es obvio que el otro sería cateto adyacente. Está junto al ángulo, el lado que está junto sería cateto adyacente. Este es el ángulo y que está junto, cateto adyacente. Y por último, cateto adyacente. Ahora sí, una vez que los distinguimos, vayamos a ver cuáles son las principales razones trigonométricas. Ahora, te voy a proporcionar tres maneras de aprenderte las razones trigonométricas, las cuales principalmente son tres: seno, coseno y tangente. Pero también tenemos las inversas que le llamamos cotangente, secante y cosecante. Ahora, primera manera, toma nota y repite conmigo. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Ahora, esta mnemotécnica va de la siguiente manera. Vamos a colocar coca, hip, hip. Va de nuevo, coca, coca, hip, hip, pero vamos a la inversa. Coca, hip, hip. Entonces, esta mnemotécnica te sirve para que tú puedas anotar las razones trigonométricas, las cuales entonces son: seno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de un ángulo, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente de un ángulo, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y vamos con las inversas. Si te das cuenta, son estas mismas, esta con esta, pero a la inversa. Entonces, vamos de nuevo. Cotangente de un ángulo, cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último, cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto.
Esta es la primera manera. Entonces, espero la hayas entendido. Vayamos con la segunda estrategia. Y aquí tienes que aprender a pedir una Coca-Cola con 2 hielos. Sí, una Coca-Cola con 2 hielos. Idéntica a la anterior, pero sería una Coca con 2 hielos. Hielo, hielo. Y vamos a la inversa. Coca con 2 hielos. Hielo, hielo. Vayamos con la tercera estrategia. Esta estrategia tiene que ser a través de una palabra que te vas a aprender y la palabra es SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Ahora, estas palabras te hacen alusión a las primeras letras de las razones trigonométricas. Entonces, S sería seno, O es del cateto opuesto, H es de hipotenusa, C es de coseno, A es de adyacente, H es de hipotenusa, T es de tangente, O es de opuesto y A es de adyacente. Entonces, nuevamente, palabra SOHCAHTOA. S es S. OH. OH. C es de coseno. AH. AH. T es de tangente. OA. OA. Entonces, son las abreviaturas. Seno de un ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno es de un ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Y por último, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál de las 3 maneras te aprendiste? Ahora vayamos a la parte más interesante de todo esto. Calcular la medida faltante ocupando las razones trigonométricas. Bien, nosotros vamos a partir de visualizar nuestra figura y marcar los elementos que ya tenemos, es decir, el cateto opuesto, el adyacente o la hipotenusa que nos serán de utilidad para decidir cuál razón trigonométrica vamos a utilizar. Como veo que tengo mi ángulo y tengo esta medida que está opuesta al ángulo, entonces este de aquí, este lado, sería el cateto opuesto. Y la X representa la medida que yo voy a encontrar y esta medida, si me doy cuenta, sería la hipotenusa. Entonces, yo debo de ocupar una razón trigonométrica que tenga hipotenusa y cateto opuesto. Visualicemos y nos damos cuenta que esta primera razón trigonométrica es la que nos será de utilidad. Entonces, la anotamos. ¿Por qué estas dos no? Porque si nos vamos a esto, debo de tener hipotenusa y cateto adyacente. Y si tengo indicado la hipotenusa, pero no tengo el cateto adyacente que me será de utilidad. Y la tangente, como no tengo el cateto adyacente, pues tampoco me sería de utilidad. Pongamos la primera razón trigonométrica. Seno de un ángulo. ¿Qué ángulo? El que yo ya tengo. 53.13 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Yo ya tengo la medida del cateto opuesto, que es de 8. Entonces, 8 entre hipotenusa. Como no tengo la medida de la hipotenusa, puedo poner la letra X. Ahora, ¿de qué se trata esto? Pues de realizar algunos despejes que nos serán de utilidad para encontrar el valor de la X, o sea, la hipotenusa. Nosotros vamos a visualizar que esta letra X está dividiendo. Si yo lo paso de este lado, quedaría multiplicando. X que multiplica al seno de 53.13 grados, igual a 8. Pero me doy cuenta que no se ha despejado. Entonces, ahora, este seno del ángulo que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces, la X quedaría como 8 entre el valor del seno de 53.13 grados. Vemos que es una división y entonces necesito calcular cuál es el valor del seno de 53.13 grados. ¿Cómo lo hago? Hay dos maneras.
Primera, ocupas una tabla de razones trigonométricas donde visualizas el seno de 53 grados y colocas esa medida. La segunda manera es tomar tu calculadora, teclear seno, colocas el ángulo 53.13 y cerramos el paréntesis, colocamos el símbolo igual y nos da 0.799. Entonces, nuestra respuesta sería que el valor de x es igual a 8 entre 0.799. Al hacer esta división, 8 entre 0.799 nos da una respuesta de 10.0. ¿Qué quiere decir? Que la x vale 10.0 centímetros. Pero la x, ¿qué representaba? Pues la x representaba el valor que estaba buscando de la hipotenusa. Entonces, puedo decir que mi hipotenusa vale 10 centímetros. Y esa sería mi respuesta. Ahora, vayamos al segundo ejercicio. Para ello, demos un poco de limpieza aquí. Y analicemos qué elementos ya tengo. Vemos que tengo el ángulo y tengo esta medida que nos está indicando que yo necesito el cateto adyacente. ¿Por qué sé que es el cateto adyacente? Porque acuérdate que está junto al ángulo. Pero también tengo esta medida que es el lado más grande de la figura. Entonces, esta medida sería de la hipotenusa. Necesito una razón trigonométrica que mezcle cateto adyacente e hipotenusa. Si nos damos cuenta, esta segunda razón trigonométrica es la que sería de utilidad. Copiémosla. Coseno de un ángulo. ¿De qué ángulo? De 68.19 es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente, ¿cuánto vale? No sé, vale x. Apenas lo voy a encontrar. Y la hipotenusa, ¿cuánto vale? 10.77. 10.77. Como quiero despejar la letra x, este 10.77 está dividiendo. Pasa de este otro lado, multiplicando. Entonces sería coseno de 68.19 grados, que va a multiplicar a 10.77. Esto va a dar igual a la letra X, o sea, lo que estoy buscando en este segundo ejercicio. Entonces, nuevamente, lo que te sugiero es que es más práctico ocupar tu calculadora y tecleamos coseno de 68.19, cerramos paréntesis y damos igual. Nos da una respuesta de 0.3715 o 0.3715. 0.3715, que voy a multiplicar por 10.77 para encontrar el valor de la letra X. Entonces, vamos a hacer esta multiplicación. 0.3715 por 10.77. Nos da un valor de 4. Entonces, 4 es el valor de la letra X. ¿Qué representaba la letra X? Lo que estoy buscando. Y en este caso sería el cateto adyacente, que vale 4 centímetros. Bien, vayamos al último ejercicio. Para ello, demos un poco de limpieza. Bien, último ejercicio. Veo que tengo el ángulo aquí y tengo esta medida. Y visualizamos que esta medida sería el cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente. Y esta medida, que es la que voy a encontrar, si nos damos cuenta, sería el cateto opuesto. Anotémosle, cateto opuesto.
Entonces, necesito una razón trigonométrica que tenga cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Cuál sería? Pues sería la última. En este caso, la tangente. Copiémosla. Tangente de un ángulo. ¿Qué ángulo? 54.46 es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto vale X y cateto adyacente vale 2.5. Hacemos los despejes y está dividiendo, pasa multiplicando. Tangente de 54.46 es igual se me pasaba, que estaba dividiendo, pasa multiplicando. Multiplica a 2.5, esto es igual al valor de la letra X o la incógnita. Tecleamos entonces tangente de 54.46 grados es igual a 1.399, que va a multiplicar a 2.5. Hagamos esa multiplicación por 2.5, nos da un valor de 3.49. Entonces, 3.49 es el valor de la letra X. La letra X era el cateto opuesto. Entonces, mi respuesta final es que el cateto opuesto vale 3.49. X es igual a 3.49 centímetros. Y así es como resolvemos este primer tipo de ejercicio. ¿Y qué pasa cuando ahora tenemos que calcular la medida de un ángulo faltante? Bien, también podemos ocupar las razones trigonométricas, pero échale ojo. Nosotros analizamos que tengo el ángulo. Entonces, ¿qué elementos tengo? Si nos damos cuenta, este es el lado más grande y esa sería la hipotenusa. Pero este lado que está pegadito junto al ángulo, este sería el cateto adyacente. Cateto adyacente. Entonces, necesito ocupar una razón trigonométrica que tenga hipotenusa y cateto adyacente. ¿Cuál ocuparía? Si nos damos cuenta, hipotenusa y cateto adyacente sería coseno de un ángulo. Y colocamos coseno de un ángulo. Como no tengo el ángulo, por eso le pongo la letra alfa. Entonces, es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Como yo ya tengo estas medidas, entonces hago una sustitución. Cateto adyacente mide 16 y la hipotenusa mide 17.08. Si nosotros vemos, lo que debo calcular es el ángulo, entonces ya no necesito hacer despejes, nada más necesito hacer esta división. 16 entre 17.08, tomamos nuestra calculadora o lo hacemos en su forma clásica, 16 entre 17.08 es igual a 0.93. Coseno de un ángulo es igual a 0.9367, 9367. Pero yo nada más quiero el ángulo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, con nuestra calculadora, vamos a teclear Shift coseno de 0.9367. 0.9367. En tu calculadora se va a mostrar como coseno a la menos 1, es decir, es como si fuera su función inversa. Entonces ya tecleamos igual y nos va a dar como respuesta que el ángulo mide 20.49 grados. ¿De acuerdo? Entonces esta sería nuestra respuesta del ángulo faltante, de este ángulo que mide 20.49. Vayamos al segundo ejercicio y analicemos qué elementos son los que tenemos. Si nos damos cuenta, tenemos la medida de la hipotenusa, que es el lado más grande,
Pero también nos damos cuenta que tenemos al ángulo que quiero, este sería el cateto opuesto. Entonces necesito una razón trigonométrica que tenga hipotenusa y cateto opuesto. Sería la primera, hipotenusa y cateto opuesto, que es la función seno. Anotémosla. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Hacemos las sustituciones. La hipotenusa ya sé que mide 8.94 y el cateto opuesto mide 4. Entonces tengo que hacer esta división, 4 entre 8.94. Me da como respuesta 0.44. Seno del ángulo es igual a 0.4474. 4.474. Ahora, para despejar aquí, lo que vamos a ocupar, recuerda, es la función inversa para hacer estos despejes. Entonces, en tu calculadora vas a teclear seno a la menos 1, o eso debe de aparecer, de 0.4474. Vamos a teclear, entonces, Shift, ponemos seno de 0.4474 y damos igual y nos da 26.57. Entonces, el ángulo vale 26.57 grados. Esta sería nuestra respuesta de este ángulo. Así es como resolvemos este tipo de ejercicio.